Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy discutiendo algunas ideas, algunos temas específicos bajo ideas un poco más liberales, un poco más conservadoras. Habrá más liberales, por supuesto. Sin embargo, aquí tenemos a las personas que accedieron venir a platicar con nosotros sus ideas y por eso les agradecemos de corazón estar hoy aquí. Gracias nuevamente a los cuatro. Vamos a hablar ahora de otro de esos temas que la gente se escandaliza, que cuesta incluso hablarlo, ¿no? Hay gente que cuando va a decir la famosa palabra, hasta la dice más calladita y dice sexo, ¿no? Vamos a hablar de sexualidad, amigos, porque es otro de los temas que cuesta hablar, que a lo mejor nuestros papás les costó hablar con nosotros, porque a sus papás les costó mucho más hablar con ellos, a lo mejor no, dependiendo del punto de vista que tengamos. La sexualidad, hablemos un poquito de cómo se nos educó alrededor de la sexualidad. Voy a empezar de este lado, José. Sí, yo tuve la suerte que a los 9 años mi mamá me explicó. Porque ¿tú le preguntaste o ella llegó y te dijo, no, ven, José, vamos a hablar? Viera que yo creo que fue que encontró un panfleto en un medio publicado y entonces aprovechó la ocasión, nos agarró a mi hermano pequeño y a mí y nos explicó, pues miren, en el colegio algo van a hablar de esto, así que de una vez mejor se los explico. Se los cuento yo. Luego pues encontré unas revistas muy interesantes en el closet de mi hermano. Escondidas. Escondidas, sí, una colección que pues me fue muy interesante y por supuesto la llevé al colegio. ¿Lo platicaste con alguien de tu familia? No, solo al colegio. Un primo más grande y le conté, mira, encontré un tesoro, ¿verdad? En esa edad, y entonces por supuesto lo llevé al colegio. Ajá. Y lo enseñé a unos compañeros y eran unas mujeres desnudas, ¿verdad? Y por supuesto todos estábamos muy emocionados y una maestra nos encontró, pues se enteró, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y me lo decomisó y fue un tema para mí muy difícil de entender de niño, pues porque realmente hasta la fecha no sé qué tenía de malo eso, ¿verdad? Ajá. Pero me lo hicieron ver como que hice algo muy malo y por muchos años eso fue un dilema hasta que pues realmente me volví una especie de activista en pro de la libre discusión de este tipo de temas. Ok, porque este tema, el del sexo específicamente, va cargado también o acompañado más bien de mucha culpabilidad. No sabemos cómo manejarlo y entonces no sabemos si es bueno, si es malo, si va a ser rico o no va a ser rico, eso es bueno o es malo también, si me gusta, si no me gusta, si lo quiero experimentar o no, etcétera. Desde tu punto de vista, Eduardo. Fui criado con mis abuelos y la verdad nunca tuve la experiencia de que alguien se sentara conmigo y me explicara sobre la sexualidad. ¿Con qué concepto creciste tú del sexo? Desconocía. Ajá. Prácticamente, hasta cuando tuve 12 años, que en sexto primaria, recuerdo el nombre del profesor, Fernando Paz. Él un día dijo, bueno, cerremos puertas, cerremos ventanas y vamos a hablar de hombre a hombre, de hombres a hombres. Era escuela solo varones y comenzó él a hablar. El ser hombre, dijo él, no es embarazar a cualquier partoja. El ser hombre, y comenzó a decirnos un montón de cosas, nos habló de sexo esa vez y todos así, va, ¿y esto qué es, verdad? Claro, claro. Pero lastimosamente cuando somos creados en un marco, muchas veces continuamos así, nos cuesta a veces, a mí me ha costado sentarme con mi hijo y decirle, bueno, mira, estás en época de que vas a comenzar a sentir esto. Lo hice en una oportunidad, yo recuerdo que lo hice estando en el parque del IRTRA, con él, nos sentamos, platiqué con mis hijas, no lo he podido hacer porque me cuesta, pues, ¿verdad? Ahorita, hace poco, mi hija más pequeña tuvo su primer menstruación, y era que así, al otro día le dije, ¿cómo estás? Bien, mi mamá te contó. Sí, le dije, pero yo lo noté, le dije, no te preocupes, ¿verdad? Pero cuesta, cuando uno es creado en una situación así de como tabú. Claro. La sexualidad tiene que ser abierta, tiene que ser compartida, pero principalmente en casa. Los medios de comunicación ahora están abiertos para que todo mundo vea cualquier cosa. Y muchas veces se transgiversa lo que decía José, de que está él promoviendo sí, hay que promover la educación sexual, pero hay que promoverla sanamente, porque si no tenemos ahí casos de niñas de 14 años, 12 años embarazadas. Perdón, pero yo creo que eso viene de que no te enseñaron, ¿verdad? Correcto. A mí desde chiquita, mi mamá, o sea, yo no recuerdo que nunca me haya dicho, venís de la cigüeña. O sea, si yo le preguntaba, me respondía con palabras para que una niña entendiera, obviamente. Y después, ya cuando yo tuve 17 años, me senté y me dijo, mira, vas a empezar tu cuerpo va a empezar a sentir cosas que son necesidades fisiológicas, me dijo. Y yo así ajá. Mira, María José, eso de llegar virgen al matrimonio son ridiculeces. Esos son ridiculeces, me dijo.
porque eso no sucede, eso son mentiras. Simplemente tú tenés que experimentar inteligentemente, tenés que cuidar, no le vas a entregar a cualquier persona, no vas a hacer con cualquier persona, porque hay enfermedades, hay embarazos, o sea, tenés que ser inteligente y todo tiene una edad. O sea, ahorita no estás en edad de esto. O sea, esto tenés 16 añitos, 17, no me recuerdo, no estás en edad. Pero cuando tengas 20, 21 años, probablemente tu cuerpo te lo empieza a pedir. Y es necesario porque tu cuerpo lo necesita. Entonces tú tenés que tener la libertad de que es tu decisión y nadie te va a obligar a tú hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Y claro, o sea, yo en base a lo que mi mamá me ha enseñado, me ha dicho, la libertad que yo he tenido, no he cometido ningún error tontamente, he hecho las cosas pensando a la edad que me ha correspondido, a la edad que yo he sentido necesario y sabiendo lo que estoy haciendo y por voluntad, ¿verdad? No por, pero pero yo creo que todo eso viene de que a mí se me ha dado la libertad de ser quien soy, de hacer las cosas como yo he pensado que son y de tener una base de confianza con mi mamá, ¿verdad? Yo comparto que los embarazos no deseados en general se dan cuando las niñas no saben o no se les ha dicho, entonces empiezan a hacer esto y empiezan a vivir una realidad partida en dos, ¿verdad? Y por este lado hago esto y por este lado en mi casa es otra cosa. Y yo creo que para prevenir este tipo de cosas es mucho mejor ser francos y abiertos al respecto. Y yo lo invito pues a que sus hijas les dé una plática muy honesta, pues, ¿verdad? Y les digan, mire, ustedes van a querer hacer esto. No, difiero en dos cosas. Una con María José. Difiero que tu cuerpo te haya pedido a los 20 años tener sexo. No estoy diciendo a los 20 por supuesto años. que sí. Pero 20, no, al principio dijo 17 años, después dijo 20. No, cuando mi mamá me habló, exacto, tenía 17 años y ahí no, pero sí hay un punto en el que tu cuerpo empieza, que te rozan la mano y es como, uy, algo pasó, exacto. ¡Qué y rico! Sí pasa, y claro que pasa, pero bueno. Ahora, esa es mi opinión, ¿verdad? Sí, no, yo la respeto, pero no difiero. Y por la gente que nos está viendo esta noche, pienso que sí es bueno decirle que no es que el cuerpo vaya a pedir, porque hay otras maneras de desahogar, por decir así, de quitar esa tensión sexual. Está el deporte, está el convivir con otras personas, hacer ejercicio. Y vas a hacer así. Con lo que decía, permíteme, sí. Con lo que decías tú sobre de que las niñas se embarazan, un embarazo no deseado por falta de conocimiento. No, ahora ya no hay falta de conocimiento. Los medios de comunicación nos invaden con todo eso. Pero con mensajes muy mixtos. Y si no hay un mensaje muy claro se embarazan, de que en su casa sus papás, mire, usted está bien que haga las cosas, pero hágalas de forma responsable. Entonces no tienden a irse a portar mal, porque cuando uno es joven, le dicen los papás que no haga una cosa y es lo primero que uno quiere hacer. Así eso es lo más natural que hay. Yo creo que ahora se embarazan porque no usan los métodos para evitar embarazos. Pero esos métodos... Y eso es parte de la educación eso es parte de la educación. responsabilidad. Hace un año me decía un amigo, fíjese que un amigo me dijo esto, que ahora que lo voy a comprar y mi hija va a la universidad, que le compre un carro con una cajuela grande. ¿Para qué? Se la llene de preservativos. Y la verdad, a las hembras y a los varones hay que saberles enseñar que si van a tener relaciones, que se cuiden por enfermedades y para evitar embarazos. Yo quisiera escuchar la opinión de Carla, que está ahí esperando ese momento. No, claro que sí. Quería contarte, Tuti, cuando yo fui adolescente, supe también en el colegio respecto al sexo. Cuando yo tenía 14 años, mi prima de 16 años y medio tuvo un bebé. Entonces, a raíz de eso, el tema en la familia fue el poder cuidarnos. Por ejemplo, en mi caso, yo era la única mujer, ¿verdad?, de los primos y hermanos, además de mi prima, que entonces me llamaron a ser responsable en eso, a tener un criterio que no está bien tener hijos fuera de matrimonio, que no está bien en ningún momento tener relaciones sexuales fuera de matrimonio. Mi mamá sigue siendo muy buena amiga mía desde ese tiempo y llegamos al momento de poder sentarnos y decir, esto está bien y esto está mal, tú tienes la decisión, tú tienes la llave de tu cuerpo, tú decides, pero a mí no me gustaría que tú tuvieras relaciones sexuales antes de casarte, mucho menos que resultaras con un bebé, como en el caso que se esfuma el novio cuando resulta el embarazo. Entonces, a raíz de eso yo lo tuve bastante claro, supe lo que hacer, supe decidir qué hacer con mi cuerpo y tuve la oportunidad de decir no muchas veces.
yo siempre he sido como más alta que todos mis compañeros del colegio, de primaria, de secundaria. Entonces, a mí a veces me seguían mucho los hombres muy grandes. Entonces, y cuando me fui dando cuenta que precisamente eso era lo que buscaban en mí, fui haciéndome para atrás con poder seguir tratando a más hombres. Porque llegué a tener la conclusión en ese momento que los hombres solo eso buscaban de mí y yo no estaba dispuesta a hacerlo. Me queda creo que 1 minuto y creo que no sé si me dará tiempo a abordar algún otro tema. ¿Producción? ¿No? No. Está bien. Creo que tenemos que hacer la pausa comercial. Hay mucho más que hablar. Vamos a ir abordando otros temas. Si queda alguno pendiente, lo vamos a seguir sacando. Gracias a todos por seguir con nosotros, a usted también. Estos temas se hablan, estos temas se respetan, los diferentes puntos de vista como lo estamos haciendo ahora. Ojalá usted también esté aprendiendo, y no aprendiendo precisamente de estos casos, porque cada uno de ellos es tan único como lo que yo opino, como lo que usted opina, pero aprendiendo a hablar, a poner las cartas sobre la mesa, a decir las cosas como son y hablar de una manera responsable y respetuosa. Vamos a la pausa y volvemos. Al volver. ¿Verdad? Creo que las mujeres nos decidimos ser universitarias. No puedes imponerle a una persona, tú como sos mujer, te vas a quedar en tu casa cocinando y limpiando.